Bienvenidos, Dios les bendiga. Espero que se van conectando algunos hermanos y amigos para este estudio del libro de Romanos, capítulo 2. Hermoso día hemos tenido aquí en la ciudad de Córdoba, una temperatura de verano. Estamos en invierno, pero parecía verano. Y bueno, gracias a Dios hemos podido aprovechar el día con los trabajos y demás. Pero ya estamos en esta oportunidad para estudiar otra vez la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a ir dando la bienvenida, hermana Julieta, que Dios te bendiga. Saludo a la familia allí. Eli Carranza, Dios te bendiga. Una vez más conectada también la familia Gallardo, Jeremías, Mirta. Seguimos orando por tu recuperación, tu salud. Orando por Armando, por su salud. Julio Fernández conectado ya, Dios te bendiga, hermano. ¿Qué noticias hay de tu amigo? ¿Lo pudieron operar? Por favor, comentarnos que hoy día tenemos tiempo de oración. Marisa está conectada. Buenas noches, dice Pastor Víctor y Andreita. Que Dios te bendiga, hermana Marisa. Bendiciones y buenas noches a los hermanos. Saluda a todos. Muy bien, recuerden que hoy día tenemos peticiones de oración. Vayan escribiendo sus peticiones. Personas que quieren ver salvas, personas que ustedes conocen que necesitan que oremos por su salud, quizás algunas personas que tienen problemas en lo social o en lo económico, para orar por ellos. Ya está conectada Rosa, Gonzalo, hola pastora André, hermanos, estamos escuchando con mi mamá, bendiciones, saludos a la mamá de Rosa, que Dios te bendiga, qué lindo que pueden estar allí. Saluda a toda la familia. Bien, Romanos capítulo 2. Estamos estudiando este libro escrito por el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Como ya lo hemos visto y mencionado, Pablo no había ido a Roma, pero él había ganado muchos de los hermanos que después fueron a Roma y comenzaron varias iglesias. Y ya hemos visto que Pablo, apóstol de Jesucristo, y el deseo de predicar, era importante predicar el Evangelio, no se avergonzaba, sabía que es poder de Dios, y él decía, soy deudor a todos para llevar la palabra del Señor. Muy bien, hemos visto esto, hemos visto también el juicio de Dios contra el pecado, contra aquellos que rechazan a Dios. Eso lo hemos visto también que pasa que una persona empieza a rehusar, no quiere creer en Cristo, rechaza el Evangelio y vemos que su estado va de mal en peor. Eso hemos observado. Muy bien, les voy a pedir, hermano, un segundito. Ustedes buscan Romanos capítulo 2, donde vamos a comenzar. Muy bien, estamos acá, listos. Ustedes pueden ir escribiendo sus peticiones. Mi esposa estará anotando todas las peticiones para que oramos al final. Saludamos a hermana Paola, también a hermana Negrita allí, esperamos estar conectados. Creo que también está allí Guillermo. Sí, Guillermo, Dios le bendiga, hermano Guille. Bendiciones a todos los que están allí. Ahora vamos a entrar porción de la escritura, Romanos capítulo 2, donde Pablo sigue con el tema. Hemos visto el Evangelio, que salvación es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero los que rehúsan creer, la ira de Dios está sobre ellos y Dios le entregó hemos visto, a sus deseos, ¿no es cierto? En el versículo 24 les entregó a la inmundicia, versículo 26 le entregó a pasiones vergonzosas, y versículo 28 entregó a una mente reprobada. O sea, es el estado de la persona que rechaza a Cristo, empieza a empeorar la condición, más endurecido el corazón de los que han rechazado. En el capítulo 2 encontraremos que Pablo se está dirigiendo a aquellos que creían que en la ley
tenían, ¿no es cierto?, la salvación o la justicia, que eran justos por la ley. Entonces vamos a ver que eran personas que, conociendo la ley, ¿no?, condenaban a los que no la conocían. Pero se encuentra esto, de que aún ellos conociendo también eran culpables por transgresores de la ley. Entonces lo vamos a ver en el capítulo 2, y también vamos a ver que se va a desarrollar en los próximos capítulos esto. Oramos y comenzamos a leer la Biblia. Oramos. Bendito Padre, una vez más, Señor, al final de este día, te damos gracias por tu amor y misericordia. Pedimos tu guía, Señor, en la enseñanza de la Escritura, en el estudio, la lectura de la Biblia. Palabras de Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y, Señor, queremos ser fieles a ti, al deseo de tu voluntad, Padre. Ayúdanos a entender, ayuda a mis hermanos en estos pasajes doctrinales y profundos a poder comprender. Lo pido en nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, leemos la palabra de Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable. Cuando dice por lo cual eres inexcusable, viene continuando el tema, la lección que veníamos viendo, lo que Pablo viene hablando desde el comienzo del libro, ¿sí? No se avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero están los que rechazan y están los que se oponen con toda injusticia, y las consecuencias por honrar la creación y no al Creador, dar gloria a las criaturas y no sucede con todo esto. Ahora están aquellos que rechazan totalmente, sino que dicen no, hay un Dios creador, y conocen que hay un Dios creador, pero creen que van a llegar a Dios por sus obras. Entonces dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en los que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquellos que leíamos antes, que rechazan a Dios y Dios le entrega una mente reprobada, terminan capítulo 1, versículo 29, con esta lista, para recordar: atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, tenemos estas personas que rechazan abiertamente, y tenemos los otros que creen, hay un Dios. Sí, yo creo en Dios. ¿Cuántas personas dicen esto? Allá Pablo escuchaba lo mismo. Sí, yo creo en Dios. Pero condenaba a estas otras personas que no creían en Dios, les acusaban, pero ellos cometían el mismo pecado. O sea, ¿cómo no vas a creer a Dios? Aquel que rehusaba creer en Dios, rechazaba a Dios y tiene avaricia. Y este otro le dice, ¿cómo no vas a creer en Dios? Pero también tiene avaricia. ¿Me siguen? Entonces, Pablo le está mostrando que eran moralistas, ¿sí? Y estaban condenando, acusando a los otros, pero ellos estaban cometiendo el mismo pecado. ¿Por qué? Pues si bien reconocían que hay un Dios, pero no estaban arrepentidos de sus pecados, sino que creían que estaban justos porque creían en Dios, y como frases que escuchamos hoy en día, yo no hago mal a nadie, yo soy bueno, y no reconocían sus pecados, pero acusaban a los otros. Mas sabemos, dice Pablo 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Así que encontramos persona acusando a otro pero cometiendo el mismo pecado. Dice, tú que juzgas, hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, el juicio de Dios es verdadero porque Él es santo, pero el juicio del hombre no es verdadero. ¿Por qué? Porque está juzgando al otro y él comete el mismo pecado. Entonces, dice el versículo 3, la pregunta a estas personas moralistas, aquellos que se creían que eran justos por sí mismos, dice, ¿y piensas esto, oh hombre? Qué expresión, ¿no? ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen. Una pausa. Que juzga a los murmuradores, a los detractores, a los soberbios, a los altivos, a los fornicarios, a los perversos, a los avarientos, los que hacen maldad, los que andan en contienda, en engaños, malignidades, a los necios, desleales, sin afecto natural. El que juzgaba a los otros, pero lo juzgaban porque decían, ellos no creen en Dios, yo sí creo que hay un Dios. Y juzgaban porque hacían esas cosas. Dice que juzga a los que tal hacen y haces lo mismo. Es una pregunta. ¿Y piensas esto, hombre, que tú que estás juzgando a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Qué pregunta, ¿no es cierto? Esto nos lleva a tener un título que se está desarrollando aquí, que el juicio de Dios es justo y verdadero. El juicio de Dios es justo y verdadero. En versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces vemos que el juicio de Dios es verdadero. En el versículo 3 encontramos, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a otros que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, Dios es bueno, paciencia, Dios es paciente, longanimidad, Él tiene ánimo para esperarnos, para que nos arrepintamos, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, le está diciendo, ustedes no están recibiendo el castigo de lo que están haciendo porque Dios le está dando oportunidad que se arrepientan. Dios está dando oportunidad, aún hoy, querido hermano y amigo, para que el hombre, la mujer se arrepienta, para que jóvenes se arrepientan, para que niños, conociendo del amor de Dios, se arrepientan y vengan a Jesucristo, crean, sean salvos. Pero, está hablando a los moralistas, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué tenían estos legalistas, moralistas, estos que creían? Hay un Dios creador, está la ley, ¿no es cierto? Y hoy en día podemos decirlo y aplicarlo así también. Creen en Dios y dicen, sí, está la Biblia, yo creo la Biblia, pero creen en un sistema religioso y no en una relación con Dios. Entonces, en vez de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, están haciendo obras para tratar de lograr alcanzar la salvación. Por obras, ¿no es cierto? Por rituales, por dar dinero, por beneficencia y demás. Son cosas buenas, pero no alcanzan ninguna de ellas para obtener la salvación. Y esto lo desarrolla Pablo en este libro de Romanos a estos hermanos. En Roma se estaba gestando lo que hoy se conoce como la Iglesia romana. Y recuerde que estos orígenes de sacramentos y rituales y obras para ganarse el cielo o viáticos pagados para ir y entrar al cielo
no es otra cosa que una invención del hombre. Allí están los moralistas, están los que acusan a los otros como pecadores y perdidos, pero ellos mismos tienen endurecido el corazón. No, yo me voy a ganar el cielo. Yo no necesito solamente creer en Cristo, yo me voy a ganar el cielo. Eso es dureza de corazón. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti. Y escuché lo que dice. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Se acuerdan de la ira de Dios que vimos? Vimos el amor de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, vemos el juicio de Dios. ¿Sí? Son diferentes cosas, el juicio de Dios. Y dice, para el día de la ira, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces encontramos que el juicio de Dios es verdadero y justo. ¿Sí? La ira de Dios, vimos, es santa. La justicia de Dios es aquella que Él aplicó en Jesucristo, cargando todos los pecados nuestros en Jesucristo y condenando al pecado y así cumpliendo justicia. ¿Para qué? Para que ahora Cristo puede otorgarnos a nosotros, si nos arrepentimos y creemos en Él, el perdón y la salvación. El amor de Dios es aquel que fue de tal forma que entregó lo más valioso a su Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces, aquel moralista, aquel que se creía, ¿no es cierto?, que podía acusar a otros y hacer lo mismo y no tener consecuencias, encontramos que dice que atesora ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es algo fundamental para la salvación. Jesucristo comenzó a predicar, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era el mensaje de Jesucristo, el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la iglesia del Señor en el día de hoy también. Es nuestro prédica. El mensaje de salvación no ha cambiado. El Evangelio sigue siendo el mismo. Desde que Jesucristo lo comenzó a anunciar, aún Juan el Bautista iba con el mismo mensaje de arrepentirse y de creer. Entonces, vemos dureza y arrepentimiento. ¿Qué es lo que era el arrepentimiento? El arrepentimiento es dejar de vivir sin Dios y venir a Dios, dejando el pecado, dejando nuestra forma de vida. Por ejemplo, un idólatra se convertía a Cristo arrepentiéndose, dejando los ídolos y viniendo a Jesucristo. En el libro de Hechos encontramos que habían magos. ¿Qué son los magos de arrepentidos? Ahí en el libro de Hechos. Esos magos eran los que practicaban ocultismo, magia blanca, magia negra, la que quiera que mencionar usted. Pero eran personas que practicaban la magia, la brujería. Y cuando ellos escucharon el Evangelio y creyeron en Cristo, dejaron eso. Eso es arrepentimiento. Ellos se dieron cuenta que estaban perdidos, estaban involucrados en todo esto que no les llevaba a bien, porque iban camino y rumbo al infierno. Creyeron en Jesucristo, se arrepintieron, creyeron en Jesucristo. ¿Y qué hicieron con esos libros que ellos usaban para sus magias? Pues la Biblia dice y menciona que los quemaron. Y era una suma de dinero grande. Hoy en día creo que muchos dirían, no, véndalo, ¿no? Porque están avarientos del dinero. Y no, lo mejor que pudieron hacer y lo mejor que puedes hacer, si usted está practicando o ha practicado ocultismo, magia negra, adivinación, el tirar las cartas y demás de cosas, si estás involucrado en todas estas cosas y hoy escuchas que Jesucristo salva, que Jesucristo tiene poder para perdonar de pecados y que Dios Padre ha puesto a su Hijo, el único mediador entre Él y nosotros, para salvarnos, para ser salvos,
que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Si hoy escuchas y crees, deseas creer y crees en Cristo y le pides a Él que te salve, estarás dejando, ¿por qué? Eso es arrepentimiento, todo eso. ¿Y qué vas a hacer con aquellos libros? Lo vas a quemar, lo vas a destruir. Y si eras un idólatra, ¿qué vas a hacer con tus ídolos? Lo vas a destruir, lo vas a quemar. Arrepentimiento es dar una vuelta de 180 grados, caminar en la dirección opuesta a la que estábamos caminando. Dejar de caminar en nuestros caminos y caminar en el camino de Dios. Pero hoy en día escuchamos muchas veces en el Evangelio cómo se lo presenta a Cristo, diciéndole a las personas solamente que tienen que aceptar y no hace falta cambiar nada. Pero eso no es lo que encuentra en la Biblia, no es lo que dice el Señor. Realmente encontramos estas personas que creían, yo creo, pero seguían viviendo igual, y eso no es arrepentimiento, eso es seguir viviendo como estabas antes. Hay personas que dicen, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, sí, yo hice una oración y le abrí mi corazón, ahora tengo a Cristo, pero sigue viviendo de la misma forma. Si sigue viviendo en fornicación, si sigue viviendo en idolatría, si sigue en borracheras, sigue en infidelidad o fornicación, si su vida sigue en el mismo rumbo que seguía antes, entonces no es salvo. ¿Por qué? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Para que Cristo entre en tu vida, debe de haber arrepentimiento. Es algo que impide realmente. Es como decirle a alguien, vení, entra, pasá a casa, pero dejamos la puerta cerrada con llave. ¿Se imagina usted? Allí tiene la puerta cerrada con llave, con pasadores, y por la ventana le dice, pasá, que está abierto, pero no está abierto, está cerrado. ¿Por qué? Porque no ha abierto la puerta. El arrepentimiento es fundamental. ¿Para qué? Es como sacar los pasadores, es como sacar los cerrojos y abrir la puerta y decir, Señor, entra, está abierta la puerta. Me he arrepentido, estoy arrepentido de vivir sin ti, estoy arrepentido de vivir en la idolatría, en la infidelidad, en el pecado, estoy arrepentido. Entonces, queridos oyentes y amigos y hermanos, por allí podemos llegar a ver personas que han sido confundidas, diciéndoles que pueden hacer la misma vida en el mundo que venían haciendo antes, solamente añadir esto, recibir a Cristo, pero seguir el camino que estaba siguiendo. Eso es no arrepentirse. Capítulo 2 de Romanos, versículo 5, si esto esta noche queda en nuestras vidas grabadas, en tus oídos, quedan grabados en tu corazón, será una gran bendición. Piensa en esto. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué pasa? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quieres tú eso? Pues es tiempo entonces de arrepentirse y dejar el mal camino. Es tiempo de arrepentirse, dejar los ídolos. Es tiempo de arrepentirse y dejar todo aquello que tiene que ver con la oscuridad, con las tinieblas, con el ocultismo, con la magia, hechicería, la adivinación. Y usted sabe por dónde está caminando. Es tiempo de dejar de venerar imágenes. Entonces habrá arrepentimiento y habrás venido a Cristo. Habrás sacado esos pasadores, esa llave, habrás abierto la puerta porque estás arrepentido y tienes un corazón tierno al Señor y le dices, Señor, entra, sálvame, perdona mis pecados, reconozco que todo esto que hacía yo era pecado, quiero dejarlo y lo dejo y quiero seguirte a ti. ¿Y sabe qué importante es? Que si estás teniendo algo allí que marca tu vida pasada,
sácalo. Si tenías un libro de ocultismo, de magia, de adivinación, de horóscopos, tíralo, quémalo, no lo regale, no lo venda, destrúyalo, como aquellos en el libro de Hechos. Y realmente allí usted estará arrepentido. Allí estará arrepentido. Allí habrá abierto realmente la puerta en par de su vida y diciéndole: Señor, sálvame. ¿Me entiende? Cristo perdonará, lavará de todo pecado, le limpiará y le dará poder para vencer y vivir una vida para Él. Allí dice, versículo 6, el cual, ese justo juicio de Dios, ese Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y para entender este texto, vamos a leerlo todo completo y después vamos a ir a un pasaje que nos da luz sobre esto. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hasta versículo 11. Bien, al ver y leer esto, usted dirá, bueno, entonces si yo hago cosas buenas, entonces voy a tener gloria. Voy a tener honra, inmortalidad, vida eterna. Eso significa, si hago lo bueno. Porque aquí eso es lo que dice en este pasaje. Parece que sí, ¿no? Ahora Pablo le está diciendo a estos hombres moralistas, creen en Dios, pero no están, ¿qué? Versículo 5, no están arrepentidos. Entonces le dicen, muy bien, ustedes te están diciendo por obras. Soy salvo por obras. Ese era el argumento de esta gente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues esto es lo que Pablo va a refutar. Él le va a mostrar en las escrituras del libro de Romanos, diciéndole que no por obras. Entonces encontramos que dice, miren, Dios va a recompensar. Esto es verdad. Dios va a dar según las obras. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Bien, ¿y cómo podemos hacer esto si nosotros somos pecadores? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Quiero que marque Romanos capítulo 2 y vaya conmigo a Eclesiastés 7, 20. Pablo lo va a enseñar en el mismo libro de Romanos, pero quiero mostrarle que en otras partes de la Escritura menciona lo mismo. Eclesiastés está después de Salmos, Proverbios. Eclesiastés capítulo 7. Vamos a leer versículo 20. Si usted no lo puede encontrar rápido allí en la Biblia, por favor escriba Eclesiastés 7, 20 al 22 y 29. 20 al 22 y versículo 29. Entonces después lo puedes leer más tranquilo. Ciertamente, dice versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Oh, entonces, ¿cómo podemos hacer siempre el bien para obtener esa inmortalidad? Es imposible el ser humano. Es imposible por la naturaleza que tenemos de Adán, una naturaleza caída, una naturaleza en pecado. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan, por que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. ¿Por qué? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Mire qué simple, ya hay una cosita pequeña, pero que todos, yo, usted y todo el mundo ha pecado en esto. Hablar mal de otro.
¿Hemos hablado mal de otro? Y usted dirá, no, yo no hablo nunca mal. Mire, aquí en la Argentina decimos mate con cuero. ¿Sí? Se juntaron los hermanos de la iglesia a tomar mate con cuero del pastor. ¿Sí? Cuando empiezan, no, pero el pastor hizo mal esto, no hace esto, y están tomando el mate. Yo no hubiese hecho. Ya están hablando de otro, del vecino, del pariente. Entonces, ¿qué muestra? Que aun con nuestra boca pecamos. Ciertamente, versículo 20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y lo dice Salomón, tú también dijiste mal de otros muchas veces. No es que lo hicimos una vez, muchas veces. Más años tenemos, más posibilidades de haber caído en ese pecado. Y el versículo 29 de ese capítulo dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Creó a Adán y a Eva sin pecado, puros, santos, salvos, en comunión con Dios. Así los creó Dios. Hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. El momento que desobedecieron a Dios en el huerto de Edén, de allí hasta el día de hoy, el hombre busca muchas perversiones. Entonces, la condición del hombre es que nunca puede hacer el bien y no pecar. Así que, a la luz de las Escrituras, por las obras, estamos condenados. Romanos, volvamos al libro de Romanos capítulo 3 y vamos a ver el versículo 10, muy famoso texto que leemos muchas veces, y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, o Dios miente o el hombre miente. ¿Qué piensa usted? ¿Puede mentir Dios? No. Somos nosotros los que fallamos, los que pecamos, los que erramos. Entonces, Dios va a pagar según las obras y el hombre moralista, el religioso, dice yo voy a hacer esto y con esto me merezco el cielo. Una mujer que apreciamos mucho y bueno, por mucho tiempo nos alquiló una casa. Ella decía, con lo que yo estoy haciendo creo que me merezco el cielo. Y ella hacía obras de caridad para un grupo, ¿no es cierto?, de un orfanato. Y esto está muy bueno, pero sabe que el pecado que también comete le separa de Dios. Y cuando mencionamos la palabra pecado me dijo, no me diga pecado, no quiero escuchar esa palabra. ¿Por qué? Porque allí su propia conciencia también acusa, ¿no es cierto?, las faltas ante Dios. Y no importa la cantidad de buenas obras que pueda hacer, el pecado pesa más. Y en la balanza justa, del juicio justo y verdadero de Dios, te condena, te separa de Dios. Entonces, dice, vida eterna para los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, no se arrepienten, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No arrepentirse de sus pecados, sino creer en Cristo. Ese es lo malo. El que rehúsa creer en el Hijo, lo hemos visto, ¿sí? Juan capítulo 3, 36. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Viene tribulación, viene angustia. Hay personas que dicen, bueno, ya se murió, dejó de sufrir. No, depende. Si una persona que no se ha arrepentido con corazón duro, no ha querido poner su fe en Cristo,
esa persona ahora entró a tribulación y angustia eterna. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 20. Jesús nos dice, inspirando en sus palabras a los hombres que escogió para que escribieran las palabras de él, de que él va a dar el justo pago al hombre según sus obras. Los hombres dicen, yo me voy a ganar el cielo con mis obras. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al 15, allí tenemos lo que se conoce como el día del juicio, el justo juicio de Dios y verdadero sobre todo ser humano con un corazón duro, no arrepentido, que no ha creído en Cristo como su Salvador personal. Tiene que haber renunciado a ese creer que por buenas obras se va a ganar el cielo, solamente depender completamente de Jesús, el Salvador. Y dice versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, del delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y pues si dio plata para un orfanato a los pobres, si dio de comer a los necesitados, va a estar escrito allí. Pero también va a estar escrito allí cuando hubo lascivia en su corazón y en su mirada, cuando hubo fornicación, cuando hubo infidelidad a su esposo o a su esposa, cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hizo, por lo cual eso también es pecado, cuando miró y codició, cuando mintió, cuando habló mal de otros, cuando usó el nombre de Dios en vano, cuando no puso en primer lugar a Dios, puesto que van a ser juzgados por sus obras a la luz de los mandamientos de Dios. Allí se va a estar juzgando según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y le quiero decir algo que es muy, muy triste. Este juicio del gran trono blanco, el juicio final, es el juicio de los que no son salvos. Sí, el juicio de los que no son salvos. Cuando leemos Apocalipsis encontramos el tribunal de Cristo, un lugar donde los cristianos serán juzgados. Pero aquí estamos viendo el juicio final sobre aquellos que rechazaron. Y entonces dice la Biblia, versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿por qué van a ser salvos? ¿Por obras o por estar inscritos en el libro de la vida? Por estar inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo hago para estar inscrito en el libro de la vida? Ablanda tu corazón, arrepiéntete de tus pecados. Y allí dile al Señor, Señor, sálvame. Y cuando te seas arrepentido en verdad, y si en tu casa tenías imágenes a las cuales orabas o hacías oraciones, venerabas, en ese verdadero arrepentimiento sacarás esas imágenes y las vas a destruir, tirar. Sacarás los libros de ocultismo, de magia, de hechicería y los vas a destruir, quemar. Habrá un cambio porque eso es arrepentimiento. Es un pesar sobre el pecado, pero hay una acción allí de dejarlo para venir a Cristo. Querido hermano, querido amigo que estás escuchando,
Hay ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen. Contencioso, no, esto no es así, pelean. Esto no es así, es por obras. Imposible que solamente por creer en Cristo o arrepentirse, pues Cristo lo hizo la obra en la cruz. Él dijo, consumado es, allí en la cruz del Calvario. Él completó la obra de salvación. En su nombre hay perdón de pecados. En su sangre son lavados nuestros pecados. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que llegamos hasta el versículo 11 donde dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Entonces Dios en la ley dice, bueno, quieren ser salvos por la ley, rechazando a mi Hijo. Si hacen lo bueno, les doy vida. Pero ¿quién puede hacer lo bueno si estamos todos pecadores? Ninguno. Entonces estamos condenados por nuestros pecados. Ahora, si nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, 1:16, recuerde que comienza todo el tema allí. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con creer, con arrepentimiento, hay salvación. Queridos amigos, te animo a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a continuar desde el versículo 12 al 29. Si Dios lo permite y nos da vida, mañana seguiremos con este pasaje. Lean allí sus Biblias y les animo a orar antes de leer la Biblia, de decirle, Dios, enséñame, dame entendimiento, quiero conocer de ti, quiero conocer tu voluntad. Y si hoy has tomado decisión, si hoy entiendes lo que es el arrepentimiento y te arrepientes de cosas que te das cuenta que no lo habías hecho, entonces tú creías en Dios y tienes una Biblia y quizás ibas a reuniones y tenías un ritual religioso, pero no una relación con Cristo por el hecho de que no te habías arrepentido. Y ese arrepentimiento te das cuenta, ¿por qué? Porque estabas tratando de estar con Dios y con cosas de ocultismo, de idolatría, pecados, fornicación, infidelidad, avaricia. Ahí tenés una lista que hemos leído, ¿no? Desde el capítulo 1. Desde el 29 en adelante, podés leerlo y ver, ¿hay algo que tengo en mi vida de esto? Tengo que arrepentirme y venir a Cristo. Arrepiéntete, recibe a Jesús. Y si lo has hecho, anota en tu Biblia allí, leyendo capítulo 2, entendiste que debías arrepentirte y marca la fecha de hoy, y pones el día 5 de agosto del 2020, recibí a Cristo como mi Salvador personal. Si lo has leído o has visto el video en otra oportunidad, la fecha que sea. Querido oyente, Dios te bendiga. Vamos a tomar el tiempo que tenemos los días miércoles para estar orando. Y mientras me está pasando la lista, mi esposa en breve, voy a saludar a familias que no he saludado. Creo que hermana Paola y hermana Negrita, bendiciones. Guillermo también. Bendiciones, Matías, Dios te bendiga. Saludo allí a toda la familia Sanabria, Dios les bendiga. Hermana Marisa tiene sus peticiones. Daniel, que Dios te bendiga, querido hermano. Acordate de las peticiones. Hermano Carlos Bluno, el Señor le bendiga, hermano. Qué bendición. He visto tus publicaciones de versículos bíblicos y me encantó. Allí yo te di un dedito para arriba para esas publicaciones lindas. Zoe Casero, a nuestra hija del corazón, allí desde Rosario, está mirándolo. Que Dios te bendiga, Zoe, y bendiciones. Y gracias por los saludos también, Daniel Fernández. Vamos a orar.